Ya. ¿Y eso qué te Pero pasó? lo que pasa es que estaba complicada con un material que tenía que entregar y entonces, bueno, ahí me tardé más de lo que era. Pero me puse al día con el video y con la tarea y la voy haciendo también. Qué bueno, gracias a Dios. Hola, Ujú. Rosario. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Rosario, ¿cómo estás? Bien. Aquí poniendo a grabar la otra clase de perspectiva. Son puntuales esa gente, Dios. Nada, por eso sí. Dale tranquilito. Ya. Buenas noches. La- ¿Cómo están? ¿Y Bien, tú? bien, gracias a Dios. Bien, bien, gracias a Dios, bien. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Hoy tan cumplidores. Hola, Bien, bien. Carlos. Iba a decir que hace María José en la clase de antiguo. También nos va a dar clase. Y el señor Gel. Sí, me pasa que hoy, como no tenemos computador, ella se trae a veces el del trabajo, pero el del trabajo también está estirando la pata, entonces ahí vamos. Ah, ok, o sea, con lo que se puede. Con las uñas, literalmente. Ok, muchachos, cuéntenme. Tengo rato que no los veía. De verdad que he tenido unas semanas, pero horribles. Horribles, horribles en todos lados, en el trabajo. Pero bueno, Helvi, cuéntame. yo estoy demasiado confundida con eso, que es la clase 4 pero se monta en la clase 3, la clase 3 pero se monta en la clase 4. No entendí, o sea, ahí estaba hecha un meollo. Yo decía, ¿será que lo estoy haciendo bien o mal? Y como no le dan calificación a eso, yo estoy así como que a la expectativa, ¿qué No, pasará? no, no. Las calificaciones están. Lo que pasa es que no las hemos montado. Yo las tengo en un cuaderno. De verdad que sí, pues no he tenido tiempo. Como le dije, incluso el fin de semana me dejé botado el teléfono y ni lo miré, sino hasta el domingo en la noche fue que lo vine a agarrar literalmente. Porque no, necesitaba, ¿cómo se llama? Aislarme un poquito de tanta cuestión, chica. Sí, a veces hace falta, uno con tantas cosas, imagino. Sí, de verdad que sí. Pero Hay bueno, días que cuéntenme. Por ahí yo les había dejado, recuerdo yo, que investigaran así, no tenía punto ni nada, obviamente. ¿Cuál es la, Eclesiastés. Eclesiastés y cuál es la diferencia entre Jehová y Dios? Que son el mismo. Bueno, sí, Dios. Eclesiastés capítulo 3 creo que también se las dejé, creo, ¿verdad? También le dejé por ahí Menos que, Helvi. que Helvi, pero así como vos estás, yo sé que no está ahí full de todo y dejaste el teléfono a un lado. Yo creo que nosotros también dejamos todo a un lado, no, no, esa no, tarea a no, un lado. no, pero es que eso no tenía punto ni nada, realmente, porque no, o sea, pues ya para eso tienen ustedes el plan de evaluación, ¿me entiendes?
Ahora, si me pongo ácido, pues no puedo ponerme ácido, no me dejan. No, fíjate, y anoten ahí para la otra clase. Tampoco es evaluativa, pero son datos muy curiosos que siempre tienen mucha información teológica y que son curiosas. Por ejemplo, ¿por qué Daniel oraba 3 veces por día? Y ojo, no me vengan a salir que porque él le gustaba orar. No, eso es embuste, eso es mentira. No, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué Daniel oraba 3 veces por día? Esa es la pregunta. ¿Qué significa Eclesiastés capítulo 3 cuando dice que todo tiene su tiempo? Y ahí es cuando a veces mal usamos el término, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, Eclesiastés capítulo 3, recuerden que habla de todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de brazos, tiempo de llorar, tiempo de reír. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa eso de los tiempos? ¿Ves? La otra era, ¿cuál es la diferencia entre Jehová y Dios? O sea, cuando leemos Antiguo Testamento, más que todo Antiguo Testamento, vemos que a veces dice, Jehová Dios hizo esto o aquello. O solamente Jehová anunció esto y esto y esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero no aparece Jehová, sino aparece la palabra Dios. ¿Por qué esa diferencia? Porque ¿qué es eso que si es el mismo? Habla, tranquila. Estamos apenas esperando que llegue un Yo poquito más. aquí, o sea, revisando mi guía, yo, o sea, leyendo, yo igual anoté eso, o no sé si creo que tú lo dijiste, y aquí yo tengo que, Dios es como creador de, o sea, como Elohim, que, o sea, que significa creador. Uh-huh. Y también tengo aquí, Yahvé, que es el Señor de paz. Uh-huh. ¿Qué más tiene Voy anotado? por ahí, voy bien. Sí, va bien, claro. Aquí no hay respuesta errónea. Simplemente hay respuesta. Yo creo que escuché hace tiempo que Jehová era como el nombre, como un nombre personal o algo así. O sea, como el que sus conocidos lo llaman, tú sabes. Sí. Dios es como lo conoce todo el mundo, pero Jehová es como que solo lo más cercano. Como el nombre personal, pues. Para poderlo tutear. Una cosita así. Está bueno, no, está bien. Eso es una respuesta valedera. Está bien. Bueno, yo creo que vamos a ir respondiendo a esa preguntita mientras damos un poquito más de tiempo a que lleguen los demás. Yo creo que faltan algunos. Algunos no me han escrito y más un poquito más de tiempo. Hola, buenas noches. Acá estamos Jean y yo en el mismo teléfono. Dale, tranquila, no hay problema. Fíjate, y es curioso, cuando se habla de Jehová, recuerden que Jehová es una palabra compuesta, es un nombre compuesto. Porque en el hebreo, en el original, no tiene vocales, sino tiende a ser como si yo, Jehová, Yahweh, algo así, la pronunciación como tal. Sino que en la Septuaginta y en las traducciones, pues se le fue dando el nombre como para darle una pronunciación. No está mal llamarlo Jehová, ni nada por el estilo, no es malo. Y Dios, ciertamente como dijo Tania, es Elohim, es Dios creador. ¿Okay? Ahora, esa diferencia de Jehová Dios realmente no es tanto una diferencia, sino es una tradición tardía después del cautiverio. ¿Okay? Después del cautiverio, los copistas o los escribas, los que escribieron gran parte del Antiguo Testamento, que esto lo van a escuchar en otras literaturas donde no se conocen ninguno de los autores del Antiguo Testamento. Hay una enciclopedia, por llamarlo de esa manera, otros libros académicos que afirman que no hay registro exacto de los nombres de quienes hayan escrito el Antiguo Testamento. Hay otros que sí, otros que por lo menos
se le atribuye el Pentateuco a Moisés. Hay otros que no creen eso. Entonces, ¿qué sucede? En todas esas transcripciones de las escrituras, recuerden que el pueblo se dividió en dos naciones, Israel del norte e Israel del sur. Bueno, Israel del sur, Israel del norte, y en el sur estaba Judá. ¿Ok? Entonces, cuando el profeta o los profetas querían enviar un mensaje a una nación, por ejemplo, los del norte, ellos utilizaban el nombre de Jehová. Por ejemplo, ellos escribían, no sé, Isaías, Josué, Jueces, etcétera, etcétera. Cuando ellos querían enviar un mensaje para ambas naciones, colocaban el nombre de Jehová Dios. Porque si no venía con esa distinción, el pueblo del norte, tanto como el pueblo del sur, pues no recibían el mensaje. Parece curioso, pero es una realidad. Y eso es, muy pocas iglesias lo enseñan en realidad. A ver, ¿por qué creen que Daniel oraba 3 veces por día? Vamos a adelantarlo hoy. No era porque oraba, no era porque le gustaba orar. Sáquense eso de la cabeza, que no es así. Daniel, ¿por qué oraba 3 veces por día? Aquí está David, bienvenido. Esta es la pregunta que está al aire. Todavía nos quedan unos 3 minuticos antes de empezar. Hoy realmente la clase va a ser corta. Va a ser así muy bonita. Es fruit, el tipo devocional. Así que no se preocupen, no se angustien. Entonces la pregunta es, ¿por qué Daniel oraba 3 veces por día? Véanlo como un dato curioso, de una manera de dinámica. Cónchale, si no era porque le gustaba y me le bajó el estándar a Daniel. ¿Saben por qué pasa Yo eso? también estaba pensando, era un hábito. Cónchale, yo dije, le cantaba estar delante de la presencia de Dios y se la pasaba orando. No. ¿Saben cómo se denomina eso? Herencia denominacional. Es decir, que venimos de otras iglesias. Recuerden que LBN, la mayoría somos venezolanos y muchos vienen de otras diferentes organizaciones. Vienen de Asigeo, vienen de Adiel, vienen de Luz del Mundo, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno trae unas costumbres de cada comunidad de fe. Y la mayoría asume que a Daniel le gustaba orar mucho. No es realmente la respuesta. Entonces era una costumbre judía, ¿será? Por ahí comienza, está cerca. Está cerca. Obviamente no estamos viendo a Daniel, pero Daniel lo vamos a ver más adelante. Pero es un adelanto, pues. Y es una especie de dinámica que estamos haciendo hoy, pues. ¿Por qué Daniel oraba 3 veces por día? A ver, David, ¿qué crees tú por qué el hombre oraba 3 veces por día? Bueno, según lo que le estoy escuchando, puede ser que era como una costumbre, no, o sea, pero la verdad es que no tengo idea. Puede haber sido una costumbre. Eso no son los que pues, se tiran y hacen así, de esa misma gente. no, bueno, pues eso sí, eso también tiene como un horario. A tal hora suena una campana o algo y dice, pero no sé. Fíjate, Yo hay creo que otra pregunta para que empiecen los ojos a brincar. David escogió 5 piedras. ¿Por qué 5 y no una? por si acaso. Porque Goliat tenía hermanos. Era por si acaso pelaba una. No, porque Goliat tenía hermanos. Ajá, ¿no? Pero pudieron haber sido hermanos de armas, no necesariamente tenían que ser gigantes como él. Era el estándar para la gente que tiraba onda, 5 piedras. Fíjense, ¿por qué Daniel oraba 3 veces por día? Vamos al contexto. Daniel, cuando fue a Babilonia, fue de visita, tenía visa, fue ¿cómo? Prisionero. Prisionero, ajá. Es decir, estaba en el cautiverio, ¿ok? Por lo tanto, no había templo, por lo tanto, no había sacrificios. Por lo tanto, Daniel oraba 3 veces por día, porque 3 veces por día se ofrecía sacrificio en el tabernáculo. Por eso es que dice la escritura en Daniel que él oraba a ciertas horas del día. Esas mismas ciertas horas del día
eran las mismas horas donde se ofrecían sacrificios en el templo. Entonces, la manera de él ofrecer sacrificio por no tener templo era orando y apuntaba. Recuerden que él abría las puertas de su habitación, su pieza, su cuarto, ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Okay? Que era donde se ofrecía sacrificio. Entonces, por eso es que Daniel oraba 3 veces por día. No era porque le gustaba, sino que era su forma de ofrecer sacrificio delante de Dios por no tener dónde ofrecer sacrificio o Henry, holocaustos al Señor. disculpa. Luisana está pidiendo apoyo por el grupo para entrar a la clase. ¿Quién? Luisana. Luisana. Ya, déjame que no tengo mouse. Ya sé, ya cuando me vuelvan a poner ejemplo de Daniel, le voy a decir, no, él oraba por... Rosario, ¿tú la puedes ayudar, porfa? Hay pastores que dicen, usted tiene que orar 1 hora. Mire el ejemplo de Daniel, no, él oraba por tradición. No, mucha gente dice que deben orar 1 hora. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque toman como ejemplo a Jesús. Cuando él estaba en Getsemaní y lo iban a capturar, vio a los apóstoles y él les dijo, no han podido velar conmigo 1 hora. Por eso es que muchos pastores toman esa iniciativa. Y mira, yo animo a la gente a hacer eso. Yo cuando comencé mis devocionales, yo oraba 10 minutos, 5 minutos y fui subiendo. Y llega un punto que 1 hora se te hace corta y necesitas más. Realmente vale la pena. Claro, obviamente uno lo hace en el tiempo que uno más crea conveniente, ¿no? O sea, hay unos que lo toman en la mañana, a mí me gusta en la mañana, temprano en la mañana, por eso es que ven que a veces yo envío los devocionales a las 5:30 de la mañana, 5 de la mañana, al grupo de padres, más que todo porque en el día no estoy. Y es por eso que muchos pastores te dicen eso en mi iglesia. ¿Por qué? Porque toman como base, como dijo Jesús, mira, no han podido velar conmigo 1 hora. Y eso tiene un tema teológico grande, porque fíjate, llegamos, oramos 3 por 3, 9 y 1 10. Amén. Eso se van 10, 5 minuticos. Señor, dame esto, ayúdame aquí, cuídame allá, cuídame en mi entrada, en mi salida. Gracias por los alimentos en el nombre de Jesús. ¡Pum! Amén. Ahí nos intimamos con Dios. Esa es la diferencia. Claro, sí, pero yo también siento que el tiempo de oración es en todo momento. Claro, Sí. yo tengo mi tiempo de devocional donde leo la Biblia en la mañana y tengo mi tiempo de oración, pero yo me mantengo en una constante oración porque, bueno, el Señor mismo dijo que oremos sin cesar, pues entonces considero que por eso no me dejo regir por el tiempo, pues no me siento mal cuando oro 10, a veces oro más o ahí voy, pues. Y está bien, no está mal, mira. No necesariamente porque la Biblia no te enseña a ti a cerrar los ojos para orar. ¿Verdad? No. Pero, ¿verdad? ¿qué buscas tú con cerrar los ojos? No distraerte, nada más. Tú conversas con Jan en el transcurso del día, pero no intimas con él en todo el día. Sino cuando estás a solas con él, comienzas a conversar, me pasó esto, aquello, y ahí comienzas a intimar con él. Eso es lo que se busca cuando dice el Señor, cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto y él te recompensará lo público. Es intimar, nada más, intimar. Ok. Ajá, ya entendemos entonces por qué Daniel oraba así 3 veces por día. Yo creo que ya no falta nadie, ¿verdad, muchachos? Recuérdenme, no falta nadie. Tenemos aquí, me está faltando Naile. Ok. Ella está trabajando ahorita en los turnos de la noche. Sí, ella está de noche de concierto. Hola, Dios les cuide. Hola, bienvenida, chica. Gracias. Ya terminé Okay. la pasada, así que aquí estoy. Qué bueno. Gracias. Otro dato, bueno, se lo dejé teológicamente las 5 piedras tienen un significado, las 5 piedras que tomó David. ¿Okay? ¿Cuáles creen que son? No es porque si venían los hermanos, no es algo tan criollo. Ni tan latino, no, por si acaso se me pala una, me meto la otra, no. Sé que David él era muy prudente y era un tipo preparado para la guerra. Eso también pudo haber sido un acto de prudencia, porque a pesar
de que tenía fe. Dios quiere que tengamos fe, pero también que seamos pilas. Totalmente, claro. Fíjate, ya para comenzar, fíjate, teológicamente, esas piedras tienen un significado. Dice que Goliat le decía, tú vienes a mí con lanza y jabalina, ¿verdad? Eso le dijo Goliat a David. Pero David le dice, sí, tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Las 5 piedras, dice la teología, que representaban el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Recuerden que ya David conocía la Torá y él iba en el nombre del Señor. ¿Ok? Y sin la Torá, pues no había ley. Si no había ley, no había Jehová, no había Dios. En lo que representaba la Torá. ¿Ok? Teológicamente, algunos afirman que significaban eso. Y nosotros, criolmente, pues por si acaso me escapaba una, le metía a la otra. Pero teológicamente significaban esas cosas. Que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos y el nombre de Jehová venía acompañado de la Torá, de la ley, de los sacrificios, de la esencia del pueblo, era la Torá. Ojo, la Torá, no el Tanaj. El Tanaj es completo, todavía no lo hemos terminado de ver. ¿Okay? Son 2 cosas muy diferentes. La Torá pertenece al Tanaj. O, en su defecto, latinamente, Antiguo Testamento. Ok, muchachos, mire, vamos a comenzar hoy con el libro de Ruth. Disculpen que estábamos haciendo esto, pero el libro va a ser hoy corto, la clase es corta. Cuando vean la asignación, es una asignación realmente sencilla. Van a ver que en la plataforma va a aparecer que van a hacer un cuento, ¿ok? Se lo estoy adelantando para no perder tanto tiempo en la asignación al final. Van a hacer un cuento con el libro de Ruth, ¿ok? No van a copiar el libro de Ruth, obviamente. Usted va a imaginar un cuento pequeño, mínimo una página media, 2 páginas, máximo. Si te quiere más, pues puede hacer más. Porque sin querer hubo una mala transcripción y aparecen que el cuento debería tener 40 páginas. Entonces, no es así. Para que no se asusten, no es así. No. Un cuento corto, un cuento sencillo. Prácticamente le estamos dando un refrigerio con esta elaboración de la historia de Ruth. ¿Dónde vamos a representar en ese pequeño cuento que usted valora, lo va a tomar como base del cuento de Ruth? La redención, todo lo que vamos a estudiar hoy. Recuerden que el libro de Ruth tiene 3 personajes principales, que es Ruth, Noemí y Boaz. Ellos son los 3 personajes principales. Usted lo que va a elaborar es un pequeño cuento. Mira, no sé, sencillo. Tomen como ejemplo el libro de Ruth. Son 4 capítulos cortos. Y en ese cuento usted lo que va a hacer es, le voy a por lo menos ayudar en este aspecto, que lo vamos a estudiar ahorita, pero lo pueden resaltar, fíjense. En ese cuento ustedes pueden desarrollar del vacío a la plenitud, el costo de la desobediencia, pueden tocar la soberanía de Dios, una vida fiel y la redención. O sea, obviamente les estoy dando estos puntos que son los que vamos a estudiar ahorita, pero los pueden usar como para aplicar en el cuento. O sea, prácticamente, pues, lo que usted quiere escribir va a ser bienvenido. Pues, pero hágalo. No es tanto, no es tan del otro mundo hacer un cuento. Obviamente no van a hacer Juego de Tronos, Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia, no, pero pero un cuento sencillo. ¿Okay? El límite de página, pues usted lo coloca. Yo creo que menos de una página no le va a salir, pero ahí se lo dejo. Déjenme buscar aquí para poder compartir rápidamente. Hoy va a ser corta la clase. Yo creo que ya a las 9:15 vamos a estar despedidos. Déjenme por acá. Ay, lo de Eclesiastés capítulo 3 se lo dejo para la semana que viene. Lo del tiempo de Dios es perfecto y muchas veces nosotros los cristianos lo usamos de una mala forma, tomando en cuenta ese capítulo. Ay, Dios, ¿dónde comparto yo aquí?
Ya va. Porfa, me avisan si se escucha, ¿oyeron? Abran los micrófonos y me avisan. Hoy vamos a hacer un video, me gustó mucho este video. Lo uso muy a menudo, pero casi no lo uso para dar clases, pero hoy me gustó. Te lo voy a compartir. Yo creo que ya ustedes han visto a este ministerio, se llama Proyecto Biblia. Es realmente muy completo. El libro de Ruth ¿Se escucha? es una brillante obra de arte teológica y nos invita a reflexionar en la pregunta, ¿cómo está Dios involucrado en las alegrías y sufrimientos de nuestra vida diaria? Hay 3 personajes principales en el libro: Noemí la viuda, Ruth la moabita y Boaz, el agricultor israelita. Y su historia es contada en 4 capítulos hermosamente diseñados. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. El capítulo 1 abre con la frase, en los días en que gobernaban los jueces. Y eso nos recuerda de los difíciles y oscuros días del libro de Jueces. Y aquí se nos presenta a una familia israelita en Belén que está luchando por sobrevivir una hambruna. Y en busca de comida se mudan a la tierra de Moab, un antiguo enemigo de Israel. Y allí el padre de la familia muere. Y los hijos se casan con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Y luego los hijos mueren también y dejan sola a Noemí con sus 2 nuevas nueras. Así que Noemí ya no tiene ninguna razón para quedarse y le dice a sus nuevas nueras que ella regresará a su casa. Y Noemí sabe que la vida de una viuda extranjera en Israel será muy dura y por ello le dice a las nueras que no la acompañen. Orfa está de acuerdo, pero Ruth no. Ella muestra una lealtad increíble hacia Noemí y dice, a donde quiera que tú vayas yo iré también. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que las 2 regresan juntas a Israel. Y el capítulo concluye con que Noemí cambia su nombre a Mara, que significa amarga en hebreo. Y ella se lamenta de su trágico destino. El capítulo 2 comienza con Noemí y Ruth hablando acerca de dónde encontrarán comida. Y resulta que es el inicio de la cosecha de la cebada. Así que Ruth va a buscar comida y resulta que termina recogiendo granos en el campo de un hombre llamado Boaz, quien resulta ser familiar de Noemí. Se nos dice que Boaz es un hombre de carácter noble y Ruth le llama la atención a él. Así que después de conocer un poco más de su historia, él muestra una generosidad increíble para con ella. Él hace arreglos especiales para que la inmigrante Ruth pueda recoger granos en su campo. Y al hacerlo, Boaz está de hecho obedeciendo un mandamiento explícito de la Torá: mostrar generosidad al inmigrante y al pobre. Boaz está tan impresionado por la lealtad de Ruth a Noemí que ora para que Dios la recompense por su valentía. Así que Ruth vuelve a casa ese día y Noemí se entera de que ella conoció a Boaz y está muy emocionada. Noemí le dice que Boaz es el redentor de su familia. Ahora, esto del pariente redentor era una práctica cultural en Israel, donde si un hombre en la familia moría y dejaba a su esposa, hijos o tierra, era la responsabilidad del pariente redentor casarse con esa viuda, tomar la tierra y proteger a esa familia. Así que Noemí empieza a tener esperanza de que quizá todavía hay un futuro para su familia. El capítulo 3 comienza con Noemí y Ruth haciendo un plan para hacer que Boaz note la situación. Ruth dejará de usar su ropa de luto y empezará a mostrar que está disponible para casarse. Así que Ruth va a buscar a Boaz en la finca durante la noche. Y conforme ella se acerca, Boaz se despierta y queda completamente sorprendido. Y Ruth comunica muy claro cuáles son sus intenciones. Le pide a Boaz que redima a la familia de Noemí y se case con ella. Y Boaz de nuevo queda asombrado por la lealtad de Ruth a Noemí y a su familia. Y le dice a Ruth que ella es una mujer virtuosa. Es el mismo término que se utiliza para describir a la mujer en Proverbios 31. Así que Boaz le dice a Ruth que espere hasta el día siguiente y él redimirá tanto a Ruth como a Noemí legalmente delante de los ancianos de la ciudad. Así que el capítulo termina con Ruth regresando a Noemí
y ellas se maravillan juntas por todo lo que está sucediendo. En el capítulo 4 todo se resuelve. Resulta que en el último minuto, Boaz descubre que hay un pariente que es más cercano a Noemí que él. Y este hombre es elegible antes que él para redimir a la familia. Pero en el último segundo, este pariente se entera de que se tiene que casar con Ruth, la moabita. Así que se rehúsa. Pero Boaz, recuerda, él conoce el verdadero carácter de Ruth. Así que adquiere la propiedad familiar de Noemí y se casa con Ruth. De manera que, justo como en el principio, Ruth fue leal a la familia de Noemí, ahora Boaz es también leal a la familia de Noemí. La historia concluye con un revés de todas las tragedias del capítulo 1. La muerte del esposo y los hijos es revertida, ya que Ruth se casa de nuevo y da a luz un hijo, trayendo gozo a Noemí. Y esta simetría entre el inicio y el final es todavía más asombrosa. Recuerda, la tragedia inicial fue seguida por un gran acto de lealtad por parte de Ruth. Y eso ahora coincide con el acto de lealtad de Boaz que lleva a la restauración de la familia. Y esta simetría resalta también el diseño de los capítulos internos. Cada uno de los capítulos inicia con Noemí y Ruth haciendo planes para el futuro. Y eso es seguido por una reunión providencial entre Ruth y Boaz. Y cada capítulo concluye con Noemí y Ruth regocijándose por lo que ha sucedido. La historia está diseñada de manera hermosa y ese diseño se conecta con una característica muy interesante de la historia, y es lo poco que se menciona a Dios. Sí, los personajes hablan acerca de Dios algunas veces, pero el narrador jamás menciona a Dios haciendo algo directamente en la historia. Y eso es brillante, porque la providencia de Dios está obrando detrás de cada escena en esta historia, tejiendo las circunstancias y las decisiones de cada personaje. En el caso de Noemí, su tragedia la lleva a pensar que Dios la está castigando. Pero en realidad, la historia entera se trata de la misión de Dios para restaurarla a ella y a su familia. Y Él lo está haciendo a través de Ruth, a través de su valentía y su lealtad, lo que trae sanidad a la vida de Noemí. Pero no sin Boaz, un agricultor que no se anda con rodeos, lleno de generosidad y lealtad. Así que Dios usa la integridad de Boaz combinada con la valentía de Ruth para salvar a Noemí y a su familia. Y esta historia explora de manera brillante la interacción de los propósitos y la voluntad de Dios con las decisiones y la voluntad humana. Dios entreteje la obediencia fiel de su pueblo para traer al mundo sus propósitos redentores. Eso nos lleva al verdadero final de la historia. El libro de Ruth concluye con una genealogía, mostrando cómo el hijo de Boaz y Ruth, Obed, fue el abuelo del rey David, quienes forman parte del linaje del Mesías. Y así, de repente, todos estos eventos, aparentemente mundanos y ordinarios, se entretejen en la gran historia de la redención de Dios para todo el mundo. Así que el libro de Ruth nos invita a considerar cómo Dios puede estar obrando en los detalles ordinarios y mundanos de nuestras vidas también. Y de eso se trata el libro de Ruth. Sí se ve, ¿verdad? Ok. Ok. Voy a tratar de ir seleccionando algunas cosas que ya vimos en el video, ¿ok? Sobre el libro de Ruth. El autor y la fecha, eso no se mencionó en el libro. No se conoce a ciencia cierta quién fue el autor de Ruth, ¿ok? No identifican el autor. Se le puede dominar que pudo haber sido Samuel, porque él tiene registro en lo que es en el Talmud. El primer versículo de Ruth comienza con: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Recuerden cuando yo les di jueces, recuerdan que yo les hablé que era un periodo oscuro dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué era un periodo oscuro? ¿Alguien me puede decir por qué era un periodo oscuro?
Bueno, como veíamos, el pueblo de Israel caía en idolatría y esas costumbres de los pueblos cercanos, entonces caían como que sufrían las consecuencias de esto. Después Dios levantaba un juez que los libraba de todo esto y volvían a caer como en ese ciclo. Caían, lo levantaba el juez, caía. Totalmente. Era como una especie de espiral, una espiral que descendía y descendía y descendía, al punto tal que Jehová no era conocido dentro del pueblo. No se sabía ni su existencia, no sabían los milagros que el Señor había hecho por medio de Moisés. Nada, se les olvidó al pueblo en general todo lo que había sucedido antes del periodo de los jueces. Sí, como dijo el David, el Señor levantó ciertos héroes que fueron de renombre dentro del pueblo. El pueblo llegó a ser o llegó a mezclarse a tal punto con los cananeos que, mira, se olvidaron de sus raíces y de su historia como tal. Por eso es que se denomina el libro de los jueces como un periodo oscuro, donde no se conocía y donde dice el mismo texto que cada quien hacía como el mejor le parecía. ¿Okay? La historia se desarrolla durante un periodo de hambruna. Era lo que veíamos en el libro de Jueces. Habían problemas de agricultura. El Antiguo Testamento y la hambruna frecuentemente se entendían como una señal de Dios. ¿Por qué? Ya vimos Deuteronomio. ¿Quién me puede decir por qué? Ay, Dios. Vamos a tener que dar otra vez Deuteronomio. Cuénteme, ¿por qué se denomina lo que es la hambruna, la sequía? Por lo menos Elías hubo un periodo de sequía, en el periodo de Jueces hubo hambruna. ¿Por qué se denomina dentro del Antiguo Testamento que había un descontento de parte de Dios? ¿Por qué? A ver, Giancarlo, cuéntame. Sí, había un descontento de parte de Dios. Bueno, en Deuteronomio lo dice completo. Pues, hay una narración completa prácticamente desde Abraham, pues, donde él hizo el pacto. Entonces, antes, cuando lo sacó de Egipto, ya estaban pecando, que íbamos a hacer becerro de oro, que se quejaban, que lloraban. Moisés se metió las manos, no los mates aquí, tú sabes que esto, sacaste, ¿qué van a decir? Y así fue hasta cuando pasaron el río Jordán con Josué. Es la misma historia, pues. Él le había dicho, ellos van a seguir traicionándome, yo le voy a darle espalda y que bueno, que se la jueguen con esos dioses que ellos creen. Pero al final, él dice que va a terminar perdonándolo. Exactamente. Dijiste algo muy clave, idolatría. El mismo Moisés le dijo, no se aparten de esta ley, busquen al Señor su Dios. Entonces, muchas veces hay que estar muy claro en esto. Hay veces que cristianos actualmente hay cosas dentro del Antiguo Testamento que ya no están vigentes, ¿ok? Pero hay personas que dicen que sí. Es decir, hay veces, hay grupos cristianos. No, yo soy del pueblo de Israel, sí. Cuando hay bendición. Pero cuando hay maldición, no, eso es del Antiguo Testamento, no. Ah, y entonces, pues, ¿cómo es la cosa? Sí, ciertamente, como dijo Giancarlo, el mismo Señor, después que hizo el pacto en el Sinaí, Él le advierte al pueblo, si ustedes me desobedecen, si ustedes hacen las cosas que yo no les he mandado, va a venir sequía, va a venir hambruna, va a venir esto y aquello, van a venir extranjeros que van a gobernarlos a ustedes. El Señor se lo dijo. Fue lo mismo que sucedió en el periodo de Jueces. Y es curioso porque, fíjate, cuando uno estudia un poquito más la historia de Ruth, uno ve o lo atrae, o trata de atraer un poco más a la actualidad, uno ve la migración en general de hoy en día. ¿Qué hizo Elimelech? Viajó a otra tierra pagana donde no debía ir porque había hambruna, había hambre. ¿Quién era Elimelech? La pareja de Noemí. ¿Okay? Si están conmigo, voy bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, estos personajes mueren, ya lo vimos en el video. Ellos quedan, estas dos mujeres quedan solas, Noemí queda sola con Orfa y con Ruth.
ella le plantea la situación, mira, cada quien es libre de hacer lo que ustedes regresen a su hogar, etcétera, etcétera. Y Ruth se queda con ella. Ahora, hay una curiosidad dentro de esta historia que me gusta mucho, que creo que se las enseñé cuando les dije Génesis. Ustedes recuerdan cuando vimos Génesis 25, si mal no recuerdo, que les comentaba la historia de Jacob, de Jacob y Esaú. No sé si la recuerdan. Nacieron los dos gemelitos, los dos mellecitos. Esaú era lo que vienen a ser más adelante, lo vamos a ver en otros módulos más futuros, que viene siendo el padre o los descendientes de los edomitas, que en un futuro le hacen la vida imposible a Israel. Y tenemos a Jacob. ¿Qué significa el nombre de Jacob? A ver, cuéntenme. No todos a la vez, por favor, se puede colapsar. El engañador no es, algo así. Engañador, correcto. Perfecto. Alguien que engaña, algo así. Exacto. Pero fíjense lo curioso. Tanto Ruth, Tamar, Rahab y Betsabé son parte de la genealogía de David. A su vez, son parte de la genealogía de Cristo. Y es curioso, y eso es un debate que existirá por los siglos de los siglos. ¿Por qué Dios escoge a uno y a otros no? Y es curioso, fíjate, Dios escogió a Jacob aún con el nombre que tenía, que era engañador, fíjate. Es curioso. Y esa curiosidad, tristemente, será muy difícil de saciar. ¿Por qué Dios escoge a uno y a otros no? Pero fíjate lo que sucede ya cuando Isaac llega en el capítulo 27, si mal no recuerdo. Vemos que el capítulo 27, versículo 1, sí, ciertamente dice así. Aconteció que ya Isaac era anciano y ya estaba sin vista, ya él no veía. Y ahí comienza la historia. Mira que comienza que la mamá, la esposa de Isaac, se confabuló con Jacob, mira, me vas a traer este cabrito, etcétera, etcétera, para que tú y el papá, tu padre, te dé la bendición, etcétera, etcétera, etcétera. A veces creemos que la Rebeca era la mala de la película, pero no es así, según lo que nos dice en el capítulo 25, porque Dios le da la orden a ella, que 2 naciones serán divididas, 2 pueblos ahí en tu vientre y 2 naciones serán divididas. Dios divide a las 2 naciones por medio de Rebeca. Ahora, Isaac bendice a Jacob y fíjense esto, que es a lo donde yo quiero llegar. Isaac bendice al menor como al mayor. Fíjense en esto. La ceguera de Isaac representa la imparcialidad de Jehová para bendecir a las naciones como bendijo a Israel. Porque ¿por dónde viene la salvación a nosotros? ¿Por medio de qué pueblo viene la salvación a nuestras vidas? Israel. De Israel. Y utilizó a un engañador. Comenzó por ahí, por ponerle un ejemplo. Dime, David. Bueno, es que más o menos también, no sé si tiene que ver con esto, pero nombraste a Rahab, sí. Y nombraste a Ruth, que no eran israelitas. No eran israelitas. Entonces, o sea, no, ¿cómo se dice? Eran gentiles, pues, por decirlo así. No. Eran gentiles. Y entonces, pero fíjate que Ruth le dice, a donde tú vayas yo voy y tu Dios será mi Dios. Exactamente. No sé si me estoy adelantando, pero... No, está bien, está bien. Yeah. Y es verdad. O sea, a lo que voy yo es que el Señor desde ya tiempo antiguo, y él venía ya como injertando a todo el pueblo en uno solo. Como el Señor iba haciendo redención, como sucedió con Ruth, porque Ruth era una moabita. Abraham era un idólatra. Él no era israelita. ¿O sí? Todavía el pueblo no era Israel. Exacto, no existía Israel. Jacob dice que cuando él
más adelante, en otros capítulos, vemos que él pagó por Lea y por la otra 7 años y 14 años y por amor a ella. Y dice que ellos guardaron sus dioses. Ellos cargaban con sus dioses para arriba y para abajo. Entonces no eran creyentes en su totalidad. Eran unos idólatras. Sí me doy a entender con lo que les quiero decir. ¿A qué punto quiero llegar yo? Que Dios no hizo acepción de personas en ese tiempo, sino que Él empezó a injertar el camino al Redentor que es nuestro Señor Jesucristo hoy. Es decir, la genealogía que termina el libro de Ruth termina con David y a su vez el reinado pasa a ser de Cristo. Sí me doy a entender con lo que les quiero decir. O no me estoy dando a entender. ¿Sí? Ok. Tenemos el tema. Tenemos 4 capítulos que engloban el libro como tal, donde tenemos a Noemí y Ruth, que se trasladan a Moab. Tenemos a Ruth, que se encuentra con vos en el campo. Ruth habla con vos en su era. Vos redime a Ruth. ¿Qué es redención? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y se casa con ella. La genealogía de Fares hasta David. Tenemos el bosquejo de donde se plantea toda la historia, desde Moab, Judá, Belén, Canaán y Jericó y Jerusalén. Entonces, Noemí se queda viuda, ya lo vimos, perdió sus 2 hijos, tanto ella como su esposo. Llega la hambruna a Judá. Noemí alentó a las 2 nueras para que cada quien tomara su camino. Eso ya lo vimos, no vamos a estar mucho tiempo acá. Fíjense esto. Aquí sí quiero que busquen Deuteronomio capítulo 25, del capítulo versículos 5 al 10. Otro busque Levítico 25, del 25 al 28. Otro, por favor, busque Números 35, del 19 al 21. Y por último, otro que busque Levítico 25, versículo 47 al 49. Donde vemos que casarse con una viuda y proveer un heredero para el hermano familiar que había muerto, Dios ya lo había estipulado en el Antiguo Testamento, en la Torá, por medio en el pacto que hizo con con Moisés en el Sinaí. ¿Con el número qué era? Números 35, 19 al 21. Y la del Levítico en la primera cita, del 25. Yo te digo del 25, desde el 5 al 10, ¿no? Ajá, Deuteronomio 25, del 5 al 10, Levítico 25, del 25 al 28. Ajá, yo lo tengo aquí también. Lo tengo aquí al número 35-19, dijo. Sí, del 19 al 21. Okay. Ahí simplemente vamos a ver qué era lo que Dios les había dado la ordenanza, tanto en Deuteronomio como en Levítico. Recuerden que cuando vimos Levítico son las leyes, los tipos de sacrificio que vimos y las 613 ordenanzas que Dios les dio a Moisés al pueblo para que se apartara de los pueblos y fueran diferentes a los demás. Entonces tenemos que dice Deuteronomio 25 del 5 al 10. Ajá, lo tengo por acá, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con otro extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces a su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar el nombre en Israel y su hermano no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Lindo lo que le iban a suceder. Es decir,
yo me caso con la viuda de mi hermano y yo asumo todas las posesiones que él tiene. Sí, muy lindo, pero también asumo todas sus deudas. Y el primer hijo que yo tenga con ella no va a ser mío, va a ser de mi hermano. Es muy lindo. ¿Qué dice Levítico 25:25? ¿Hasta qué versículo, Helvi? 28, Fabi. Ya. Dice, en el caso de uno de tus compatriotas se empobrezca y tenga que vender parte de su heredad familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. Si el hombre no tiene nadie que pague el rescate a su favor, pero él mismo llega a prosperar y consigue lo suficiente para rescatar su propiedad, deberá calcular el número de años transcurridos desde la venta y reembolsar el saldo a quien se la haya comprado. Así podrá volver a su propiedad. Pero si no consigue lo suficiente para rescatarla, la tierra quedará en posesión del comprador hasta el año del jubileo, cuando el que la vendió la recobrará y ésta volverá a su heredad familiar. Es decir, van a pagar cuotas y al final van a pagar el cuetón. Los que han sacado carro con crédito inteligente. ¿Se fijan? Que las deudas van a creciendo, pero todo esto tiene un apunte a Cristo. Vamos a seguir leyendo. Redimir al pariente que hubiera sido vendido como esclavo. 25, capítulo 25, y sigue leyendo más abajo, Fabi, del 47 al 49. Del versículo 47. Dice, si un extranjero o un residente transitorio entre ustedes se enriquece y uno de tus compatriotas se empobrece y tiene que venderse a un extranjero o a un familiar de ese extranjero, no perderá su derecho a ser rescatado después de haberse vendido. Podrá rescatarlo cualquiera de sus parientes, un tío, un primo o cualquier otro de sus parientes, y si llegara a prosperar, él mismo podrá pagar su rescate. Perfecto. Muy bien. Vengar el asesinato de un pariente. Está hablando como de la esclavitud. Eso es lo que está hablando allí. No. Simplemente te está diciendo que él va a redimir. O sea, bueno, es que de cierta manera habían esclavos en el pueblo, pero también habían extranjeros. Pero fíjate, ¿a qué voy yo con esto? Miren lo que dice Deuteronomio. Él tiene que casarse con el hermano muerto, etcétera, etcétera, y redimir a su esposa. En Levítico vemos que él adquiere la posesión, adquiere todo lo que es su deuda. Y esto es una representación de Cristo, lo que hizo con nosotros. Él, el Señor Jesucristo, es que, ya lo vieron en el Nuevo Testamento, es Rey, Mesías y sacerdote. También es Cordero, ¿sí o no? Él es nuestro sumo sacerdote, pero también es nuestro Cordero. Él es nuestro sacrificio. Entonces, Él nos pagó a precio de sangre, que ya lo hemos visto, ya lo hemos visto en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Nos redimió, nos dio un regalo que no merecemos, que teológicamente se denomina como la gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo que no merezco. Es decir, nosotros no merecíamos el cielo, pero lo recibimos. Nosotros merecíamos el infierno, pero no lo recibimos. Es un regalo no merecido, una redención. Él pagó el precio, nos redimió y nos dio vida eterna. ¿Ven la similitud que hay entre vos, lo que hizo en la redención de Ruth, con la semejanza de Cristo? El paralelismo que hay entre los dos textos. Bueno, entre los dos textos no. Entre las dos historias, por llamarlo de esa manera. Porque recuerden que Ruth es una historia. No sé si voy bien, si voy claro, se me están durmiendo. Ponte pila. Dime, hablen, porfa. Esto no es un monólogo.
Entonces, redención, como ya se lo dije, una... Gracias, Vivian. Que vas muy bien, gracias. Aquí estoy concentrada Vale, viendo. vale. Tenemos que son prácticas culturales hebreas, asumir para restaurar y prefiguran la relación de Dios y su obra. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos fue a Ruth 2:20. Y recuerdan que en la historia vemos que aún antes que vos había otro que podía redimir a Ruth, pero este no quiso. ¿Okay? Él no quiso. Ahora, ¿qué hubiese sido, que según lo que leyó Rosario, hubiese sido una vergüenza para él si no hubiese otro quien redimiera a Ruth? Pero afortunadamente para esa persona estaba vos. Bueno, Ruth habla con Ruth, redime la genealogía de Fares a Jesús. Ahora fíjense en esto. Yo quiero hablarles de esto que vi por acá, que quiero comentárselo. No se lo había comentado. Estos 5 aspectos que pueden resaltar en la historia que van a realizar. Fíjense, del vacío a la plenitud. Un tema que predomina es cómo Dios llena a las personas que se encuentran vacías en sí mismas. Aunque el libro se titula Ruth, porque ella es la heroína, gran parte de la historia gira alrededor de Noemí. Y como pasa de estar vacía a tener plenitud, perdió todos los hombres de su vida, lo cual implicó perder todas las fuentes de seguridad y provisión. Pero Noemí empieza a tener abundancia cuando vos, a través de Ruth, le provee grano, capítulo 2, versículo 18 y capítulo 3, versículo 17. Y experimenta la plenitud ideal cuando Ruth y Boaz les proveen un hijo. Otro aspecto, el costo de la desobediencia. El pueblo de Dios necesita entender que hay consecuencias por su pecado. Aunque los creyentes han sido liberados del pecado por la obra de Cristo, han sido liberados del pecado y todavía hay resultados temporales por la desobediencia a Dios y su palabra. Elimelech, el esposo de Ruth, y su familia son parte del pueblo del pacto de Dios. Pero cuando la dificultad golpea, ellos se mudan a Moab. Se colocan bajo la autoridad moabita e incluso los 2 hijos de esta familia se casan con mujeres extranjeras. Estas acciones resultaron en pobreza y viudez. Otro aspecto, la soberanía de Dios. La providencia de Dios se hace evidente incluso en medio del pecado. Y la desobediencia, aunque Elimelech se muda con su familia a Moab, una tierra de paganos, este libro destaca la elección soberana e incondicional que Dios hace de Ruth, la moabita, como creyente. Ella es hecha heredera de la salvación, que esta viene siendo una historia de cómo prefiguran o cómo los gentiles serán injertados en el pueblo de Dios, que era lo que yo les venía comentando. El hecho de que Ruth esté incluida en la genealogía de Jesús confirma esta verdad. Eso lo pueden ver en Mateo capítulo 1, versículo 5. La soberanía de Dios se revela aún más a lo largo del libro en distintas maneras. Él preserva providencialmente la línea del Mesías detrás de bambalinas, donde Dios está obrando, guiando y dirigiendo los eventos de la historia. Cuarta, una vida fiel. Boaz y Ruth son personajes de fe y personas de integridad, diligencia y honor. Ellos manifiestan su fe en la manera como viven y actúan. Su conducta es un verdadero reflejo de fe como seguidor del Señor. Y ya quinto y último, ya con esto vamos terminando. Redención. El concepto bíblico de la redención es el corazón de la historia de este libro. Era una práctica cultural hebrea en la que algo enajenaba podía ser devuelto a la familia por medio de un pariente redentor o pariente cercano. Volvimos a ser, o pasamos a ser hechos hijos de Dios, porque ¿quién nos redimió? Cristo Jesús.
Por lo tanto, si alguien tenía que venderse a sí mismo o su tierra para pagar deuda, etcétera, etcétera, el pariente redentor cercano tenía que deber y asumir responsabilidades cualquiera fuera la situación. Debía redimir, restaurar, como es de esperar. Había una variedad de circunstancias sobre estas leyes y el libro de Ruth nos presenta unas costumbres apacibles al periodo de los jueces. Más importante aún es que las costumbres hebreas de redención prefiguran la relación de Dios, su obra, por el pueblo del pacto. Entonces, no podemos llamarlo teofanía porque no es una teofanía, una representación de Cristo en el libro de Ruth viene siendo ¿quién? No te escuché, mi lady. ¿Quién pudiese representar a Cristo en la historia de Ruth? Ajá. Yo considero que vos. Ya está. No te lo reveló ni carne ni sangre. Exactamente, muchachos. Entonces, número 1, 3 personajes principales. Número 2, redención. 3, Cristo nos redimió, nos compró, pagó el precio. ¿Por quién? Por nosotros. Entonces, el paralelismo que hay entre el libro de Ruth con la vida de Jesús es muy significativo. Y hay que ponerle mucha lupa a eso. No sé si tienen alguna pregunta. Ya con esto ya estamos terminando ya. Hoy era la clase sumamente corta. Para los que tienen niños, pues no. Hoy ha sido más fácil. Si tienen preguntas, la mano levantada. ¿Cómo, Fabi? Que tiene la mano levantada. ¿Quién? David, y levanta la mano. Ah, pero abre el micrófono, no te vi. Levanté la mano. No, solo que quería compartir algo que leí ahora y me llamó la atención. Ok. Tú sabes que en inglés el sufijo less significa sin. Sí. Por ejemplo, topless es sin top o wireless es sin cable. Entonces, ahora leí, no sabía que despiadado en inglés es ruthless. O sea, yo lo he escuchado, pero no sabía que venía de ahí, de root. Eso indica como, o sea, ella era todo lo contrario a lo que es despiadado, ¿me entiendes? Era piadosa, una mujer piadosa. Y en el video veíamos que decía una mujer virtuosa, o no sé si fue tú el que lo dijiste, pero que en inglés sea ruthless, me llamó la atención. Está bueno, no, está bueno, realmente está muy bueno. Fíjense, ya para terminar, ahí, esto no es tarea, ojo, esto no es tarea, pero si quieren lo pueden leer y estudiar para discutirlo, ¿no? Y es el capítulo, ojo, esto no es como para un ejercicio que quiero que vayan haciendo, de aquí a que vamos hasta el otro módulo. Es Isaías capítulo 7. Léanlo completo. ¿Ok? Lean Isaías capítulo 7, todo completo. Y analicen el 9, versículo 9. ¿Ok? ¿Por qué me gustaría que esto no, ojo, como le digo, no lo voy a sobrecargar, eso es nada más para que ustedes se vayan fogueando para próximos módulos. Esto no tiene puntuación, sino simplemente para que ustedes vayan leyendo y creando esa cultura de tratar de interpretar lo que dice algunos versículos. Capítulo 7 de Isaías, versículo 9. El versículo 9 ustedes ya lo conocen, ya cuando lean se van a acordar, pero traten de estudiar todo el capítulo y en específico qué quiere decir realmente el 9 y quién es ese personaje. Si realmente es el Mesías, llamado Cristo, o no. ¿Ok? Porque ese capítulo es muy contradictorio y es muy controversial.
Por eso que quiero dar, para que ustedes vayan leyendo y se vayan follando eso. Bueno, muchachos, ya con esto hemos terminado. Si alguno me puede ayudar con lo de hoy. ¿No? Helvi, Dime. me gustaría que les explicara a los chicos lo que van a hacer para la semana que viene. Ya se lo expliqué. Sí, lo de la exposición. Ah, no. No. Bueno, pero si quieres se lo explicas tú, no hay problema. No, es que no me acuerdo, pensé que era un momento, dijo Isaías 7, dijo verso 9. Sí. Dice, Damasco es la capital de Siria y Resín es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín y el hijo de... Yo primera vez que leo ese versículo. Ya va. Pienso aquí, ¿será que no es? Ya va. Isaías. ¿No era 7:9? Claro, 7:9. Capítulo 7, versículo 9. Capítulo 7, verso 9, ese es el que estoy leyendo. Yo lo noté. A lo mejor. Capítulo 7, versículo 9. O el que lee el 14. ¿Qué dice el 14? El 14:9 dice, abajo entre los muertos hay gran agitación. Y salen a recibir la sombra de los muertos, se despiertan. Todos los jefes de la tierra salen a... No, ese no. No, estás leyendo donde no es. Isaías capítulo 7, versículo 14. Versículo 14. Yo pensé que era el capítulo 14. No. El Señor mismo te va a dar una señal. Ay, sí, ya. Dice, ese ya lo conocemos. Y el Señor mismo dará señal y la Virgen concebirá y dará a luz un niño y será llamado su nombre. Emmanuel. Ese sí lo vi. Dije, que yo no elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Sí. Léanlo y analícenlo. Ese versículo lo conocen muy bien, pero realmente es el Mesías que anuncia el Evangelio, o no es otro Emmanuel. Lo que quiero es que Emmanuel. Ok. Bueno, ¿quién me ayuda con la foto, por favor? ¿Y lo de la exposición? ¿Y lo de la exposición? Es que no tengo mi computadora. Estoy buscando la planificación, pero el tema está en que sí, ya, tienen que armar dos grupos. Aquí ya va. Que no, estoy en otra computadora donde no tengo la planificación. Sí, ya somos dos. Pero vamos a hacer el cuento y una exposición también para la semana que viene. Tienen que armar dos grupos para la exposición. Pero mi pregunta es, ¿las dos cosas van a ser para el martes de la semana que viene, las dos asignaciones? No, esa es la clase, la última clase que vamos a ver martes. Sí. La tarea va a ser una exposición que va a ser para la siguiente semana. Ya, vamos a ir armando los equipos para la próxima tarea, porque ahorita vamos a enfocarnos en RUC, que es el cuento que hay que escribir. Ok. ¿Y de cuántos son los equipos de las exposiciones? Ya, vamos a hacerlo con los que están hoy. Van a venir todos en la semana que viene, ¿cierto? No, ya el martes yo estoy de viaje. Exacto, no hay problema, pero en específico los alumnos. Porque yo sé que ya Nailé está trabajando y a ella hay que evaluarla de otra forma. Sí, por aquí sí, si Dios lo permite. Ok. Ya, entonces vamos a hacerlo con los que están acá. Serían, ¿qué? 1, 2, 3. Aquí somos 2. Ok, ustedes son 2, serían 3, 4. Eso sería sería Samuel. Primera de Samuel. Es el de Primera de Samuel. Ajá, dice grupo. Ahí tienen los temas que van a tocar. División de los capítulos del libro, personaje, trasfondo histórico y aprendizaje. Sí. Es más o menos el esquema que tienen que utilizar, pero como son, cada uno va a hacer su exposición.
van a tocar esos puntos, pero obviamente cada uno tiene su manera y su metodología para hacer su exposición. Ya. Eso entonces sería para el martes, ¿cierto? Sí. Sí, Pero la exposición, no entiendo, la exposición sería para el martes 1 de abril. Ya va, porque se- O para el, para el siguiente, que sería el 8. Yo también estoy muy confundida. Sí, por Ya, eso una le pedí a consulta. Esta próxima semana es la última clase, ¿no? Es la última clase y cierra con Correcto. Por eso hay que cerrar con la exposición. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Entonces allí tienen, son Podríamos dos tener dos grupos actividades. y allí tienen los temas que van a tocar. Van a tener un tiempo para esto. Se va a dar como especie de una introducción de inicio, y al terminar como que decir la introducción del tema, ustedes van a tener un tiempo para hacer esta exposición. Correcto. Sí, muchachos, es cierto. Porque ya no tenemos más tiempo. El apagón, pero lo que pasa es que el apagón nos cambió toda la jugada y ya la coordinación nos apretó las tuercas. Respuesta final para la semana que viene es el cuento y la exposición, los dos para el martes 1 de abril. Correcto. Sí. Ok. O Y sea, los en la grupos- misma clase o sea, vamos a hacer esa exposición el martes que viene. Sí. ¿Y los grupos de Sí, cuántos son? Ok. Así mismo. ¿Serían cuántos grupos, Elvis? Serían dos, según los que conté ahorita son 9. 4 por un lado y 5 por otro. Okay. ¿Los puedo escoger yo o lo escogen ustedes? Ustedes me dicen. Bueno, no sé si vamos, por lo menos nosotros tenemos un grupo de 4, no sé si vamos a seguir siendo los mismos. Por eso, como se sientan Nosotros ustedes tenemos dos. un grupito ahí armado, pero si es de, bueno, no sé, si se quiere agregar otra persona o quedamos 4 y 5, pues. Sí, 4 y 5. Ya, pero ¿quiénes son los grupos? Porque yo no estoy en ningún grupo y Luisana creo que tampoco. A menos que la hagamos Luisana y yo. Bueno, no, entonces seríamos Luisana, Rosario, Ahí va de Giancarlo y fiesta. yo. No sé quién es el quinto porque yo Mi cuento aquí 8. mi esposo también tiene que meterse. Claro, ahí estoy Luisana pendiente. son 2 y Bueno, Giancarlo entonces son seríamos 2. 5. Bueno. Entonces sería, podría ser así, Entonces mire. Luisana, o sea, se divide y su esposo también, uno para cada grupo, para que quedemos como a par. No, quedamos 5, 4. Ah, 5 y 4. No, déjalo Menos así, mira. contenido. Nada de divorcio, nada de divorcio. Mire, Giancarlo y Emilady, Luisana y Giancarlo, ¿les gusta ustedes 4? Y con Rosario la meten allí para que sean los 5. ¿No? A Rosarito. No, ¿cómo la vamos a jamás? Por eso. Rosario, usted es la manzana de discordia. ¿Con quién se queda? No, yo no dije eso. Escoge Ya bien. él me mandó con ustedes. Piensa en Perú, desde Perú, piensa desde Perú. Escoge bien. Chayanne. Herbie, Ya. lanza un numerito ya, por favor. Sí, es mejor que determinen ya quiénes van, o si no en el grupo de Sí. WhatsApp, ustedes dicen el grupo 1. No, mentira, sí, o sea, 5 Ya y lo 4. determinamos. Ya, Ya sí, lo- no se Ya compliquen, estamos mire. ya. Ya, Emilady y su esposo, Luisana y Jesús y Rosario, ellos 5. Jan, ya vamos, Jan. Bueno que sacó lo de Perú. Y ahí, Está pues, bien. bueno, Entonces sería solo de Samuel, ¿verdad? De primera de Samuel. sí, solo primera de Samuel. No brinquen para el segundo porque no solo primero. Okay. Solo Entonces primera de Samuel. vamos a tomar la foto para empezar a hacer todas estas tareas de una vez. Ah, sí. Es verdad, la foto, y nos vamos porque necesitamos tiempo. Nada, Dile, guarda. ¿quién me llamó? Yo lo tomo. Hay que Yo lo empezar a tomo. trabajar. No se van a desconectar. Fabiola no tiene la cámara Alguien me prendida. Y habló. No, sí la tengo prendida, pero la aplicación nunca me muestra. Y la tengo prendida. Yo la tengo prendida. No, Flor tampoco la tiene prendida. Sí, yo la tengo prendida. No me aparece ni Fabiola ni, bueno, pero. Ni Flor. Bueno, ya 1, sé. 2 y. Ya. ¿Ya? Ya.
Ya, bueno, muchachos, si tienen alguna duda, alguna pregunta de hermenéutica, de exégesis, no porque no hemos exégesis, lo dicen, escriban, ¿oyeron? Okay. Si me escriben en el transcurso del día, yo no les puedo responder porque en el trabajo no me dejan sacar teléfono. Yo cuando te pregunto no importa, después. No, por eso, porque yo sí que hay gente que no le gusta, pero es que en el trabajo no puedo sacar el teléfono, no me dejan. Tengo una cámara en todo el cogote, entonces no.